Querido Andrés, este baúl es la única herencia de tu abuelo. Lamentablemente no está lleno de dinero, sino de fotos acompañadas de cartas que espero que leas algún día. En ambas encontrarás mucha basura sentimental, pero quizás halles también algún tesoro escondido. Todas las fotos son de Bogotá, porque encontrar la belleza oculta de esta ciudad fue mi pasión, y creo que algunas veces he tenido la suerte de hallarla. Una de esas veces fue cuando me topé con los misterios de la calle 10. Hola, soy Andrés Ospina y soy el nieto de mi abuelo. De él heredé la bogotalogía y un arsenal de fotos, que para mí son como un sextante con el que descubro tesoros escondidos detrás de las imágenes de catálogo. Con esto presente, mi objetivo en esta callejeada por Bogotá es que ustedes me acompañen a conocer lo que fueron, son y serán algunos sitios de esta ciudad. Lugares en los que no nos fijamos porque están escondidos detrás de una muralla agrietada o de un asadero de pollos. Hoy, específicamente, los invito a redescubrir la 10, una calle con más secretos que el Pentágono. Enigmas que involucran una lechuga de 3.5 millones de dólares, el origen de la cerveza criolla y unos caballeros templarios del siglo XXI. De modo que hoy revelaremos uno a uno los enigmas escondidos de la calle 10. Entonces, súbanse al bus porque vamos a por el primero. Este es Callejeando, hoy desde la calle 10, mañana desde cualquier lugar abajo de Montserrat. La manzana de los jesuitas, compuesta por el Colegio de San Bartolomé, el antiguo claustro de aulas y por supuesto la iglesia de San Ignacio, es para los bogotanos tan importante como la manzana de Eva para los habitantes del paraíso. Aquí los rolos hemos estudiado, rezado y pecado durante más de 400 años. Pero lo de afuera no es nada comparado con lo que hay adentro de la iglesia y debajo de sus muros. Allí encontrarás, si te atreves a buscarlos, dos de los grandes tesoros de la calle 10. Ya sabéis qué nos toca hacer, ¿verdad? Sí. Escuché algo sobre la orden de vuestra majestad. Los tiempos son muy difíciles, pero la iglesia no puede permitir que se pierdan sus propiedades, todo por el capricho de un señorito. Entonces son ciertas las voces que vienen de España. Debemos proteger la custodia. Hay que ocultarla. Mi querido Andresito, yo no sé por qué los colombianos siempre creemos que las cosas interesantes pasan solo en Europa o en Estados Unidos,
cuando en su misma casa ha pasado de todo. Por ejemplo, en 1767, el rey de España expulsó a los jesuitas de todos sus dominios y confiscó sus bienes. Pero nuestros jesuitas criollos tenían un tesoro que no pensaban dejarse quitar y tampoco se podían llevar. Entonces, lo escondieron en una de sus criptas de abajo de la iglesia de San Ignacio. La custodia de los jesuitas, a la que los bogotanos llamaron La Lechuga por el color verde encendido de sus esmeraldas, es el primer gran tesoro de la calle 10. Se dice que esta pieza fue escondida aquí cuando la comunidad resultó expulsada del país y que su paradero se mantuvo como un misterio por muchos años. Entonces, ¿en dónde estará ahora? Todo el deseo de la belleza del mundo religioso es una expresión de la comunidad que va del cielo a la tierra y de la tierra al cielo. Y ahí encontramos nosotros un tesoro muy importante que expresa todo ese amor y esa concepción de la Compañía de Jesús en la custodia llamada La Lechuga, que es única pieza en todo el mundo, no solamente por su colección de esmeraldas, que es única, sino por toda la concepción de la orfebrería, de la integración, del mestizaje del barroco y de la integración de los indígenas a eso. La custodia tiene 3 cuerpos, la peana, o sea, la base. Después está el cuerpo de la custodia, que es un ángel que tiene a un costado un sol y está hecha toda de oro con otra cantidad de joyas, porque además de las 1400 esmeraldas, tiene alrededor de otras 200 piedras preciosas de diamantes, amatistas, ópalos y rubíes. Cuando regresan los padres jesuitas en el siglo XIX y tienen 2 expulsiones más, posiblemente entre la primera y la segunda expulsión, pues dice la leyenda que lo guardó la familia de don José María Samper. Hay otros que dicen que la enterraron los jesuitas. No, la custodia, de todas maneras, cuando uno se pregunta por qué volvió a la compañía, pues uno responde porque el arzobispo que nos entregó otra vez los bienes era un arzobispo jesuita. De todas maneras, la compañía la tuvo. Pero lo más interesante de mirar la custodia es que la Compañía de Jesús la tuvo y la entregó al Banco de la República, y con una bonificación que dio el Banco de la República comenzó el programa Por la Paz de la Compañía de Jesús, que todavía existe, y todos los recursos que se han movido con esa bonificación han servido para la redención y la ayuda de muchísimas víctimas de nuestro país. Cuentan que muchas piedras fueron incrustadas en la lechuga para evitar enviárselas al rey como impuesto. Por fortuna, porque de lo contrario ahora estarían en España y harían parte de alguno de los muchos carteles de la contratación de nuestra historia. Pero en fin, dejemos la custodia aquí, preservada en las bodegas del Banco de la República, hasta que algún avivato de esos que no respetan ni un vegetal se la lleve, y vámonos de regreso a la iglesia de San Ignacio, donde aún quedan muchos misterios por descubrir. Bueno, detrás de mí está la cúpula de la iglesia de San Ignacio, que fue la primera cúpula que se hizo en Bogotá. Y nos está señalando, en primer lugar, todo el cuerpo de la iglesia de San Ignacio, cuya primera piedra se puso en 1610. Nosotros no entendemos esta iglesia sin considerar toda la manzana, que hoy día la llamamos la manzana jesuítica, porque la iglesia es el eje de todo el trabajo de un grupo de jesuitas que llega a permanecer en la Nueva Granada en 1604. Pero la iglesia tiene una cantidad de innovaciones muy interesantes. La bóveda, toda la yesería que tiene la iglesia, la pintura, la música que genera la Compañía de Jesús, el teatro, son elementos que los jesuitas no solamente traen y proyectan, sino cultivan. La hechura de la cúpula tardó casi lo mismo que la de la carrera décima, aún sin terminar después de tantos años.
Pero, de regreso al tema, un hecho fundamental es que las pinturas de la base de la cúpula, en representación de los 4 evangelistas, fueron obra de don Gregorio Vázquez, nuestro más grande pintor colonial. Esta es la capilla de San José, antigua sacristía de la iglesia. Esta capilla tiene 4 murales donde el tema central es San José y la muerte. El primer mural es el de la cúpula, que es un mural precioso que representa la Sagrada Familia en el cielo. Después tenemos a los 2 lados del altar otros 2 murales que representan el fin del mundo y el juicio final. Son murales apocalípticos, son tremendistas, pero con una enorme riqueza en los rostros y en los retratos. Apreciado Andresito, la calle 10 era muy prestigiosa a finales del siglo XIX, porque aquí vivían los cuervos. Los cuervos eran unos piscos chirriadísimos. El papá se llamaba José Eusebio y fue uno de los fundadores del Partido Conservador, pero el más conspicuo de todos fue su hijo Rufino José, que le regaló al idioma español el diccionario más grande del mundo, el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. Pero esto cualquier carajo lo sabe. Lo que la gente ignora es que Rufino, además, era un alquimista que le regaló a sus paisanos el elixir que después curaría todas sus penas. Esta es la Casa de los Cuervos. A finales del siglo XIX, cuando don Rufino y Ángel vivían aquí, los bogotanos tenían en la chicha y la sintaxis 2 de sus grandes pasiones. Don Rufino José era un apasionado de la sintaxis, pero también estaba preocupado por la chicha. Tal vez creía que un pueblo civilizado no podía consumir una bebida que producía semejantes padecimientos estomacales. Lo que tenemos acá es una cerveza que se llama Don Rufino. Son unas cervezas que empezamos a producir desde el 2010 en honor a Rufino José Cuervo. La idea de la producción y del homenaje a Rufino José Cuervo surgió a raíz de retomar como la historia de la cerveza en Colombia. Se conoce como de las primeras personas en hacer cerveza artesanal o cervezas tipo ale, que es un estilo particular de las cervezas artesanales. Rufino José Cuervo, aparte de ser un amante de la literatura y de pues él como filólogo de la lengua castellana, el gran sueño que tenía era hacer su propio diccionario, y la forma de costearse el diccionario fue por medio de la producción de cerveza. Él empezó a hacer cerveza sin saber que iba a llegar a ser o a marcar la historia de la cerveza en Colombia. Ahora bien, otro hecho relevante es que la cerveza de don Rufino José era una bebida filantrópica. De hecho, con sus ganancias era financiado el Hospital San Juan de Dios, el mismo que hoy está por perecer. Y en la actualidad, parte de sus utilidades son destinadas al Instituto Caro y Cuervo. Es decir, que cerveza y Agra y lengua y labia están irremediablemente ligadas. Y con la cerveza Cuervo, la mejor hablada del mundo, finalizamos nuestros enigmas del pasado. Pero aún queda por ver los del presente y los del futuro. Después del corte conoceremos a unos templarios contemporáneos del siglo XXI y algunos otros enigmas de la calle 10. Seguimos callejeando por la 10, un lugar con más secretos que el Pentágono. De estos ya hemos conocido la historia de la vieja cripta de la iglesia de San Ignacio, la custodia de la lechuga y la cervecería Cuervo, la única cuyo propietario era lingüista. Y de estos misterios etílicos nos vamos a los enigmas de 2 caballeros templarios que ya no salvaguardan el Santo Sepulcro, sino un tesoro hecho de palabras y libros. Un centro de cultura, de arte, de antigüedades, de patrimonio, de conservación. Eso es Templarios. Empezamos como coleccionistas, porque en nuestra casa siempre hubo libros antiguos, siempre hubo amor a esta clase de cosas. Y
después de tanto tiempo, de tantos libros, necesitábamos comprar de pronto un solo libro que nos gustaba, pero no nos vendían sino toda la biblioteca. Entonces nosotros, por la gana de tener ese libro, terminamos comprando todo. Somos cazadores de libros. Buscamos por todos lados, ponemos avisos, pues lo normal que una librería. Solo que encaminado a libros antiguos, raros y curiosos. Todo lo que encontramos dentro de los libros, no solamente esquelas, postales, fotos, escritos, todo lo guardamos, porque siempre hay alguien que le gusta o que quiere de pronto escribir algo sobre eso o que le da más valor al libro porque lo está... Inclusive en una novela de María, alrededor de una esquelita que estaba ahí, está una mujer dejándole a una amiga una herencia y se la hace en poesía dentro de la novela. O sea, el libro se lo dio y ahí estaba la herencia, una casa. A veces vemos libros botados, cosas increíbles que hemos encontrado y rescatado, que uno no puede creer que las hayan tirado ahí como por ejemplo todos los documentos que salieron del Palacio de Justicia. Años después los botaron a los recicladores y alguno de esos le pareció que había algo importante ahí. Nos llamó, fuimos hasta el Cartucho cuando existía todavía y rescatamos 700 kilos de documentos que eran del Palacio y que había cosas de Bolívar, de Santander, documentos de cosas increíbles que después logramos poner en algunas entidades del gobierno. Que nosotros somos recuperadores de patrimonio y eso a mí se me hace que eso es muy importante, porque no solamente lo que uno gane, sino lo que uno aporte y lo que uno deje. Y que quede, primero que a los extranjeros, porque aquí hay muchos extranjeros que les guste y les llame tanto la atención este sitio, que les quede dentro y que recomienden esto a otras personas para que vengan como un sitio, pues no sé, típico, digámoslo así. Con los Caballeros del Libro estuvimos explorando una mística religiosa y cultural. Tal vez en esos volúmenes se encuentra el anhelado secreto del Santo Grial, oculto bajo las mangas de un hechicero medieval o de un mago de la Candelaria. Poderoso como ninguno, por el olor de su café y por las curiosidades de un servicio al cliente cargado de ilusiones sobrenaturales. Te había visto por el norte y de pronto, ¿qué veo yo? En mi calle 10 de toda la vida aparece Santiago Nemirovsky, que llegó como un fantasma, como los pocos fantasmas que habitamos todavía estos lugares. Un poquito de cartas delante y de atrás. La llegada aquí se da justamente por... La verdad no había pensado en la Candelaria y hay varios amigos que me hablaban de que el centro de Bogotá era donde estaba la mayor cantidad de gente que pasaba. La Candelaria tenía un aire a San Telmo, que es un barrio de Buenos Aires así muy típico, muy colonial. ¿Cómo está pasando? Mira eso. Nosotros desde Buenos Aires, los magos argentinos, veníamos hablando siempre de un café con ser con magia. Yo quiero acá un poco recuperar el concepto del café medio parisino, o diría yo un café porteño. Lo que vamos logrando acá un poquito, incluso con la película, con los cortos, con las otras cositas que se van pegando con el mismo tango, la gente va descubriendo cosas nuevas y ese factor sorpresa le da el toque mágico a cada una de las cosas que vamos haciendo aquí. ¿Lo toma bien la cámara? ¿Sí?
La Candelaria fue abandonada realmente. La Candelaria, después del 9 de abril del 48, fue un lugar en que las antiguas familias, solo permanecieron unas pocas, se fueron ubicando más al norte de la ciudad y se llenó de lo que se llamaban inquilinatos, hasta que más o menos en los 70s el barrio empezó a tomar una importancia porque los artistas se dieron cuenta de que los espacios eran útiles. Entonces este fue el lugar donde se ubicaron todas esas personas que fueron como los pioneros pues, de la recuperación de la Candelaria. Y de aquí para allá revive a mi Candelarita, que aunque vivo en la 10, les hablo de otra Candelaria. Candelita pa' usted, Candelita pa' todo el mundo, madre de mi papá, de Candela ya llevo el humo. La cripta de los jesuitas, la lechuga, la plazuela Rufino José Cuervo, la librería Los Templarios y los chinos que bajan desde Egipto como si fuera una pirámide. Todo en una misma calle y por un mismo precio. La 10, que en la carrera quinta entraña un nuevo misterio, la mal llamada Casa de la Independencia. En segundos sabremos por qué. Ese rótulo de Casa de Independencia se le da a partir de una ideología y de una situación que pudo haber sucedido en la casa en el momento de la independencia. La equivocación tiene un origen ridículo. Resulta ser que esta casa pertenecía a don Luis Rubio Ricaurte, quien debía rubricar el acta, pero que se negó a asistir a la casa consistorial, por lo que debieron traerla hasta aquí para que la firmara como vocal. Es decir, que el prócer Rubio Ricaurte era tan activo que ni siquiera para semejante acontecimiento fue capaz de levantarse de su cama. Si todos los padres de nuestra patria hubieran sido como él, seguramente aún haríamos parte de la España ultramarina, lo que nos daría derecho a un visado Schengen y a ser hinchas del Atlético o del Real, en lugar de Millonarios y Santa Fe. Algo abominable. Ahora bien, todo lo anterior es muy curioso, pero no se trata de nuestra sorpresa final. Aquí han pasado 2 o 3 entidades del distrito y qué mejor que ahora en el 2015, después de que tengamos una restauración integral de la casa, podamos dar servicio a un museo por Bogotá. No vamos a hacer una exposición permanente en la acepción clásica de la exposición permanente, es decir, que no vamos a exponer solamente el acervo de la colección del Museo de Bogotá, sino tratar de desarrollar como una dinámica museológica un poquito más viva, es decir, como no con la exposición permanente de los mismos objetos a lo largo de los años. Pensando el recorrido, pues nos tocó intervenir un poquito la casa, su estructura misma, en particular pues por el acceso al segundo piso, pues para dinamizar y agilizar el flujo de visitantes, es decir, como obviamente en diseñar un museo en una casa, pues nos toca intervenir como la integridad física e histórica de la casa. Sí, la casa ha dado lugar a discusiones a través de la organización del guión para el museo y pues hemos tenido que confrontarnos y ponernos de acuerdo desde el museo y la arquitectura para una mejor ocupación de la casa. Desde el reforzamiento estructural hasta el papel de colgadura, es exactamente la misma dinámica que la de la misión del Museo de Bogotá, es decir, que compartimos la preservación y la conservación del patrimonio. Con tantos museos poblando la vía, podemos asegurar que la vía en sí misma es un museo. Un museo lleno de historias, de leyenda, de belleza y sobre todo de vida.
Nos vemos la próxima semana para seguir callejeando por esta Bogotá de nuestros amores. Que Dios nos bendiga y que la ciudad los perdone.